Lick, y ahora bien, con esa inquietud, con esas ganas de cambiar el país en ese momento, todo lo que pasaba en aquellos años, que también era complicada la situación, Uy, muy y muy complicado. complicada y muy similar a lo que está pasando hoy en día. Llegaste a ser alcalde de Reynosa, llegaste a ser diputado local, diputado federal, senador de la República, gobernador del estado. Y fueron años donde se veía algo muy distante a lo que estaba en esos momentos pasando, muy diferente. En este caso, llegas a ser gobernador del estado y vienen 6 años donde primeramente habías acabado con la hegemonía de un partido que llevaba más de 80 años en el poder. 86 años, Se acababa un problema también de lo que era la inseguridad en ese momento en el Tamaulipas, principal problema. el principal problema. Llegó a ser Tamaulipas dentro de los 5 estados más seguros en el país, el segundo estado de generación de energías limpias y renovables, entre desarrollo económico, empleos, cuestión de también de un gobierno que realmente era humanista. Se veía en la felicidad de los niños, de la gente adulta, del gran trabajo que hiciste tú junto con tu esposa, la señora Mariana, y se veía algo muy diferente. Se veía algo, un Tamaulipas con ganas de salir adelante, con ganas de triunfar, con ganas pues sí, como bien decimos, se recuperó la confianza, esa que tú dices que no se compraba con nada en el Con mundo. ningún dinero del mundo. ¿Qué fue para ti llegar a ser gobernador del estado de Tamaulipas y cómo fue el gran trabajo que hiciste, cómo lo reflejaste en ese momento? Fíjate que eh, yo me preparé para ser gobernador del estado. No solamente tuve con el respaldo de la gente el privilegio de haber sido diputado federal, que me permitió conocer cómo se manejaba el Congreso de la Unión. Fui presidente municipal de la ciudad, sin menospreciar el resto, pero es la ciudad más dinámica, más importante del estado por su población y por lo que genera, de Reynosa. Fui coordinador de los diputados locales, posteriormente senador de la República, donde presidí la Comisión de Defensa Nacional, de Marina, conocí mucho el tema de seguridad, sus debilidades que había en el ámbito de seguridad, pero también la fortaleza que se tenía con las acciones que puedan llevarse a cabo con unas buenas políticas públicas. Y posteriormente, pues llegué a la gobernatura del estado con cerca del 52% de los votos, un gobierno sumamente legitimado por la ciudadanía y donde yo estaba consciente que uno de los principales retos, pues sí, iba más allá, tú lo acabas de mencionar, iba más allá del tema de seguridad, era el enorme reto de recuperar algo que no se compra con ningún dinero del mundo, la confianza. La confianza en nosotros mismos, la confianza en nuestra tierra, en nuestra gente, en hacer ver que Tamaulipas no era cualquier estado, era el estado de la República, era el estado más pujante, el estado que más impuestos aportaba a la federación, hacerle ver a los tamaulipecos que sí era posible sacarlo adelante y poder recuperar el orgullo de ser tamaulipecos. Ese fue el gran reto, pero sabía también que no era imposible poder llegar solo con la fuerza de un partido político, tenía que tener el respaldo de las y los tamaulipecos, y eso lo logramos juntos. Yo estoy no solamente tranquilo, sino muy orgulloso de lo que logramos juntos, romper la hegemonía de un partido que llevaba 86 años en el poder, que ya no tenía nada que ofrecernos, que fue gobiernos que saquearon, endeudaron y peor aún que entregaron a Tamaulipas a los grupos criminales y que teníamos que poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho, y a eso me enfoqué. Prácticamente los primeros 2 años de mi gobierno, la gente lo desconoce, pero cerca del 50% de mi tiempo se lo dedicaba al tema de la seguridad, porque yo sabía que teníamos que de alguna manera fortalecer las instituciones de seguridad pública, teníamos que depurar la Fiscalía, entonces la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, tenemos que reclutar a gente de bien, prepararlos, equiparlos, darles buenos salarios, crear las condiciones, los herramientas que estos necesitaban, porque ¿cómo podía yo hablar de inversión, de empleos, de turismo,
Si no podías transitar ni por las carreteras, Así es. ¿con qué cara iba a ir yo con una empresa, como tuve la oportunidad de hacerlo, de ir a Dinamarca, a Estados Unidos, a Italia, a otros lugares, a decirles vengan, cuando no podías ni transitar por las carreteras, cuando a todo el mundo los tenían a cuota, donde tenían sometido a la gente y a los sectores productivos? Entonces, por eso es que concentré gran parte de mis acciones en ese sentido y depuramos las policías, depuramos la fiscalía, reclutamos, creamos la policía de proximidad, la policía de reacción, que se capacitó a los ministerios públicos, más reclutamiento para estos, se creó la Universidad de Seguridad y Justicia, o sea, les dimos las condiciones, todo ese manual que se requiere hacer por parte de un gobierno del Estado, lo hicimos porque tenían los mejores asesores. O sea, uno cuando llega ahí no puede decir, sí, hay que prepararse, pero también tiene que tener la capacidad de hacerse los mejores hombres y mujeres para lograr esas metas y objetivos. Y lo logramos, tan lo logramos que pusimos a Tamaulipas entre los estados el 4º lugar nacional en inversión extranjera. Eso no hubiera sido posible si no hubiera confianza y no hubiera seguridad. Los transportistas ya podían, en los últimos 2 años de mi gobierno, transitar libremente en las madrugadas. La misma Canacá dio a conocer que eran las carreteras más seguras del país. ¿Por qué? Porque implementamos las estaciones TAM, las estaciones seguras cada 50 kilómetros. No fue una ocurrencia de cabeza de vaca, fue una necesidad porque somos el estado donde mayor movimiento de carga hay hacia Estados Unidos. Entonces necesitamos garantizar la seguridad de las carreteras y eso nos permitió poder garantizar seguridad a los agricultores, ganaderos, paseantes, turistas. Por eso que se incrementó como nunca en la historia los visitantes y turistas y se reflejó en generación de empleos y desarrollo, bienestar, entre muchas otras acciones que quiero reconocer que fue un trabajo en conjunto, sociedad y gobierno, las mesas de seguridad y justicia, las mesas ciudadanas, que por cierto ahorita en la actualidad pues ya desaparecieron, no sé dónde están, desconozco, pero ellos jugaron un papel clave donde unimos esfuerzos, sociedad y gobierno. Y los resultados están a la vista, porque déjame decirte algo. Hay quienes especulan mucho, que dicen que este gobierno hace esto, que dejó de hacer esto, que hizo malas cosas aquí, malas cosas. Al final del día, todo recae en una sola cosa: resultados. A los gobiernos y a los políticos se les debe de evaluar, no en torno a lo que dicen que están haciendo y que van a hacer y que todas las falsas promesas que hemos escuchado, no, resultados. ¿Cómo recibiste tu Estado? ¿Cómo lo estás dejando? ¿Lo recibiste con serios problemas de inseguridad? ¿Y cómo lo dejaste? Con buenos resultados. ¿Cómo lo recibiste en materia de inversión extranjera? Así, y lo estoy dejando así. ¿Cómo lo recibiste con infraestructura? Así, y lo estoy dejando así. Qué fácil llegar y recibir un Estado sólido, con finanzas sanas, que estén en semáforo verde, que quiere decir que puede seguir siendo sujeto a créditos, que no, de acuerdo a la ley de disciplina financiera, no utilizaste más recursos o pediste préstamos superiores a lo que ingresa, que incrementaste tu recaudación, que transparentaste cada peso que se llevó a cabo, que lo aplicaste adecuadamente, que es otro de los temas que hicimos. Llevamos a cabo la ley de transparencia y acceso a la información, que en 86 años no se había llevado a cabo y que ahorita están desapareciendo. Pero también el Instituto de Transparencia, el Instituto Tamaulipeco de Transparencia, donde tú y cualquier ciudadano pueden saber en qué se está gastando este peso. ¿En qué se está invirtiendo? Ahorita no sabemos nada. Porque están saqueando el Estado, no sabes quiénes son los proveedores, en qué se está gastando, cómo, cuánto vale, ¿por qué lo están haciendo así? Para que el tamaulipeco no se dé cuenta de lo que están saqueando y de lo que están haciendo. Entonces, eso lo logramos. Y es por eso que si hay, oye, es que esto se aplicó mal, es porque tenían acceso a saber y te da margen de poder corregir. De lo contrario, pues que estás ocultando todo, que es lo que está sucediendo hoy en día. Pero mira, déjame decirte que yo en lo personal estoy muy tranquilo, pero sobre todo muy orgulloso de los resultados que dimos. Y no se diga en el tema que tú mencionaste, el lado humano. Y perdemos de vista con tantos problemas que estamos viviendo,
estar escuchando mensajes de odio y de rencor que yo no sé en qué parte del mundo, pero no hay manera de sacar adelante un país como el nuestro, escuchando mensajes de odio y de rencor que nos quieran contrapuntear entre mexicanas y mexicanos o entre tamaulipecos. Simplemente eso pues no te va a llevar a buen puerto. Y para muestra pues lo que estamos viviendo. Pero nosotros sí, y yo en lo personal estoy muy contento y orgulloso de eso, logramos resaltar el orgullo de los tamaulipecos. Pero ¿sabes qué? Tan es así que se dieron cuenta también en la Ciudad de México. Y El voltearon gobierno federal y voltearon y dijeron, ay canijo, algo está pasando, aquí nos va a dar lata. ¿Por qué? Claro, pero yo no engañé a nadie, ¿eh? Yo siempre dije, desde que ingresé a la política, he sido un defensor de la autonomía municipal, del federalismo, defender la soberanía de los estados, la división de poderes. Yo siempre dije que iba a defender a mi estado y que jamás iba a pedir nada que por ley y por derecho no le correspondiera. Y tan muestra es que cuando salí a defender a mi estado, pues se me echaba encima, ya sabes quién. Sí. Y se me echó encima no por un capricho, no para engrandecer mi ego, por defender a Tamaulipas, por defender lo que le correspondía a Tamaulipas, por no estar de acuerdo en su política de abrazos y no balazos y que se dedicaron a estar abrazando a los criminales y a los grupos delictivos, y cuando nosotros hicimos todo lo contrario, utilizamos todos los instrumentos legales que teníamos a nuestro alcance para combatir al crimen organizado y jamás titubeamos. Nunca hubo tregua contra los violentos. Y muestra de ello es que dejamos a Tamaulipas entre los estados más seguros del país. No lo digo yo, lo tuvo que decir el mismo presidente López Obrador aquí en Reynosa, donde reconoció que Tamaulipas era de los estados que mejores resultados habían dado a nivel nacional. Y otra parte muy importante es que durante tu mandato se atravesó una pandemia. El tema de salud, que también fue muy importante, el no estar de acuerdo con lo del INSABI, y que tú llegaste a formar e implementar los hospitales COVID con una atención que realmente es la que merecía la ciudadanía, las y los tamaulipecos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a esto? Porque hoy en día los hospitales, no nada más en Tamaulipas, en todo el país no cuentan con medicamentos, y el ingreso, en ese caso el presupuesto que hubo en ese año que fue el 2020, gran parte de ello, uno tema de seguridad y el otro el tema de salud para combatir esa pandemia, y que Tamaulipas fue uno de los estados que menos muertes tuvo a causa de esa pandemia. Sí, definitivamente que fue un gran reto que se tuvo. Inclusive déjame decirte que fuimos los primeros al inicio, si mal no recuerdo, llevamos a cabo un simulacro del cómo recibir en un hospital que salió a nivel nacional, sí, un simulacro de recibir a una persona con síntomas de COVID. Eso fue en el 2020. Se burlaban de nosotros, pues, ¿qué están haciendo con un simulacro? Pues un simulacro porque sabíamos lo que venía un problema muy serio con el tema de COVID, con esta pandemia, y siempre estuvimos adelante. Sabíamos que teníamos que cuidar no solamente a la población, sino también a los equipos médicos, a nuestros doctores, a nuestras enfermeras. Por eso es que pusimos estos módulos de detección afuera de los hospitales COVID que construimos, que fue en tiempo récord y que salvaron muchísimas vidas. Fuimos reconocidos a nivel nacional por ser uno de los estados que llevamos a cabo mejores acciones para prevenir precisamente la mortalidad y los contagios, pero a la vez también pudimos contener hasta cierto punto también el serio problema económico. Recuerda que no solamente fue el tema de la mortandad y las personas que estaban enfermando, sino que toda la economía se vino abajo, y llevamos a cabo acciones a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Salud, y todas las secretarías se juntaron para llevar a cabo acciones. Por eso es que pudimos contener mejor que ningún otro estado de la República el tema del COVID. Y no se trataba de aplausos o reconocimientos, era simplemente entender qué era lo que teníamos que hacer, y dimos los mejores resultados. Imagínate, bonito negocio haber entregado el sistema de salud, que era de los más avanzados del país, al INSABI, que fue uno de los pleitos que tuve con el presidente López Obrador, enfrente de los gobernadores. No pleitos, fue una discusión abierta y clara, en la cual
simplemente yo en lo personal le dije, no estoy de acuerdo en entregar el sistema de salud porque el sistema de salud es de las y los tamaulipecos y no estoy dispuesto a entregárselo a la federación. Fíjate nada más, el tiempo me dio la razón. ¿Cómo está ahorita? Al terminar mi administración, esta señora que está ahí entregó el sistema de salud y es un caos. No hay medicamentos, no pueden hacer operaciones. El sistema de salud se colapsó, no solamente a nivel nacional, por supuesto en Tamaulipas, y se pudo haber evitado como se está evitando en algunos estados de la República, entre ellos Jalisco, Guanajuato, que no han entregado su sistema de salud a la hora bienestar. ¿Por qué? Porque hasta pareciera que lo hicieron todo adrede para generar esa dependencia de la gente y todos esos recursos utilizarlos para sus programas asistenciales y pedirlos a cambio del apoyo de los votos en las elecciones. Así es. Licenciado, pues también hay una parte muy importante que queremos resaltar en esta entrevista. Mencionabas en los últimos discursos que diste como gobernador que qué triste sería un político sin enemigos. Sí, tener muchos amigos era bueno, pero tener enemigos hablaba más de lo que alguien como usted lo estaba logrando. Tener un gobierno de puertas abiertas, un gobierno con logros y resultados, y que era lo que comentaba, que lo voltearon a ver, a Tamaulipas, que estaba siendo uno de los estados más importantes a nivel nacional, inició una persecución política, que hoy en día sigue siendo a nivel nacional la portada. ¿Qué pasaba en esos momentos? ¿Qué pasaba por la cabeza de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con una persecución política que hoy en día sigue, pues ahora sí que al pie de cañón? ¿Por qué? Porque hace unos días sacaron también el tema de su hermano, que lo quieren también desoforar del cargo que tiene como diputado local. ¿Qué tanto miedo le tiene el apellido Cabeza de Vaca? Más que miedo es pavor. Pero mira bien, repitiendo las palabras de José Martí, que fue el líder de la independencia de Cuba ante España, él decía que ha de ser muy triste para un político no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos, porque todo aquel político que enemigos no tenga, señal es que no tiene ni talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni honra de la que se le murmure, ni bienes que se le codicien, ni cosas que se le inventen. Pues por supuesto que tengo enemigos, por supuesto que le hice sombra a muchos, por supuesto que se han dedicado a mentir, engañar, difamarme. ¿Por qué? Porque me mantuve firme en mis convicciones. Yo lo he mencionado en algunas otras entrevistas, me han preguntado, bueno, ¿tú en qué crees o qué es lo que te impulsa a ver? Yo he sido muy claro y hay 4 columnas que son las que mantienen mi día a día. Yo creo en Dios. Yo creo en la familia, creo en la amistad y creo en la lealtad. Esos son los 4 pilares que me mantienen a mí todos los días y inculco a mis hijos los valores como los que yo fui creado. El valor de la honestidad, del respeto, el valor de la tolerancia, el valor del trabajo, mismos que se aplico todos los días. Y cuando yo veo que estos valores por los que yo creo y he luchado toda la vida están siendo atacados, amenazados, por supuesto que voy a responder. Y es lo que he hecho. Fui muy incómodo para un gobierno autoritario, para un gobierno que está instaurando una dictadura, para un gobierno que está acostumbrado a someter a los opositores, que se hinquen, que se doblen y además que les pidan prácticamente perdón por todas sus fechorías que estos han hecho. ¿Y qué es lo que ha sucedido? A diferencia de estos que se doblaron, se rendieron, entregaron sus estados, pues les dieron de recompensa embajadas, hasta senadurías. Y muchos piensan y dicen, oye, pero ¿por qué enfrentó al régimen? Porque yo no engañé a nadie. Yo lo enfrenté no a un presidente, a un régimen que estaba haciéndole daño no solamente a mi país, a Tamaulipas.
Y ve lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque defendí las energías limpias, porque no entregué el sistema de salud, porque creamos la alianza federalista, que era fortalecer la democracia y el federalismo en nuestro país, porque no estuve de acuerdo en abrazos y no balazos y coludirme con los criminales y los delincuentes, y en este caso los grupos criminales que por cierto ahora ya están señalados por Estados Unidos como organizaciones terroristas y van a tener que pagar las consecuencias. Todos esos políticos malnacidos que entregaron nuestra libertad y nuestra seguridad y que pactaron con los grupos criminales, ahora organizaciones terroristas, que por cierto no prescribe esos delitos, así que se preparen todos esos políticos morenarcos porque van a tener que pagar las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que veo? Pues que cuando hay voces que dan a conocer lo que está sucediendo, que actúan con firmeza, con determinación y hablan con la verdad, pues por supuesto que incomodamos a mucha gente. Y muestra de ello es lo que hicieron para evitar que yo pudiera llegar también a la Diputación Federal. Fueron contra mí. Soy el único gobernador en la historia de México que llevaron a cabo un proceso de desafuero, que por cierto lo gané. Fabricaron delitos, metieron a la cárcel ciudadanos, a empresarios que no tenían nada que ver, con tal de ellos mandar ese mensaje y querer frenar a la oposición, querer frenar a todos aquellos gobernadores. ¿Y sabes qué? Lamentablemente sí les funcionó, Tan les funcionó que después muchos gobernadores entregaron sus estados y los mandaron de embajadores. Pero en mi caso, pues yo no podía ir en contra de mis convicciones, no podía. Es traicionar por todo lo que he luchado durante toda mi vida. Yo me siento sumamente orgulloso del trabajo que realizamos, pero sobre todo de los resultados que dimos como gobierno. Y yo les digo a la gente, pero pues, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Que comparen pelo a pelo gobiernos que hemos tenido con el gobierno que tuvimos en base a resultados. En todos los rubros, el rubro que me quieras, empezando con transparencia y rendición de cuentas, aplicación de los recursos, salud, educación, obras de infraestructura, apoyo al campo, a los jóvenes, a las mujeres, al deporte, el rubro que gusten. Así es como se debe evaluar a los gobiernos. Pero volviendo a tu pregunta, por supuesto que les hace mucho ruido, porque pues el apellido de alguna manera tiene un peso. El haber sido gobernador y haberme enfrentado a un régimen autoritario, prácticamente a la instauración de una dictadura, pues están conscientes que vamos a seguir luchando por lo que creemos. Y ahora, como no pudieron contra mí, se fueron contra mi familia y ahora contra el ahora diputado local que le quieren fabricar cosas a alguien que fue senador de la República, que no tiene nada que ver con un gobierno, pero acuérdate que para ellos la descalificación, el difamar y calumniar, pues ya es prácticamente parte de lo que ellos llevan a cabo todos los días. No es el debate, no es demostrar con hechos, no, es descalificar, atacar y generar esa cortina de humo para desviar la atención de lo que se está viviendo. No lo dije yo, lo dijo la Casa Blanca, lo dijo el gobierno de Estados Unidos. Este gobernador y este gobierno está vinculado con el crimen organizado. Y estamos a unos días de que según tengan su informe de gobierno, no sé qué van a presentar, la verdad. Tiempo al tiempo. Te repito, todos aquellos que hayan ayudado, recibido dinero, haberlos respaldado, transacciones y operaciones con ellos, todos son parte de la organización. Y todos esos políticos que pactaron con esos entonces cárteles, hoy en día son parte de la organización terrorista. Y no prescribe, y tiempo al tiempo, Ya está tiempo dicho. al tiempo. Y definitivamente no se puede combatir al crimen organizado cuando llegan de la mano de ellos al poder. Licenciado, pues estamos ya entrando prácticamente a la recta final. Sin antes mencionar y preguntarte también del trabajo de Luis René Cachorro Cantú en estos años que estuvo al frente de nuestro Partido de Acción Nacional aquí en Tamaulipas. ¿Cómo viste ese trabajo en estas dos administraciones que presidió?
Déjame decirte que ha actuado con mucha firmeza, con mucha determinación, siempre buscando, porque todo el mundo habla de la unidad, pero es la unidad con propósito. Y el propósito es entender que no solamente hoy en día somos oposición, sino cuando siendo gobierno defendió las buenas prácticas y trabajo que se llevó a cabo por parte de los gobiernos emanados de Acción Nacional. Y hoy en día el hecho de levantar la voz, señalar lo que está mal, fortalecer el sentimiento de la ciudadanía, ha jugado un papel muy importante y mi reconocimiento de veras para Luis Cachorro Cantú por el trabajo que ha desempeñado, por sus convicciones, por su firmeza, su determinación y por su valentía, porque hoy en día se requiere de gente valiente y él ha demostrado no solamente querer mucho a su tierra y a su gente, sino también tener el valor para enfrentar un régimen autoritario que es capaz de todo, al grado que fue capaz de entregar a Tamaulipas a la delincuencia, al crimen organizado, ahora a las organizaciones terroristas. Es que mi reconocimiento hacia él, porque se requiere de mucha firmeza y valor para hacer el trabajo que él ha desempeñado. Muy bien, Lic. Por último, un mensaje para las y los tamaulipecos. También, pues esta persecución política en algún momento tiene que terminar. ¿Qué vendrá para ti más adelante? Bueno, yo voy a seguir, bueno, de entrada, pues por supuesto que todo este tiempo trato de poder disfrutar a la familia, seguir preparándome, analizando la situación que se está viviendo también en el país y poderme asegurar de que desde la trinchera que yo me encuentre, poder aportar para poder recuperar ese país que queremos heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las próximas generaciones. Un país en paz, un país de oportunidades, un país donde se pueda expresar libremente la opinión, donde exista la democracia misma que hoy en día está siendo frenada y acabada por este régimen autoritario, pero decirles que hoy como nunca se requiere de la gente de bien. Somos por mucho, pero por mucho, más la gente buena, la gente bien nacida que quiere sacar adelante a México, que aquellos pocos que están empeñados en destruir a las instituciones, destruir a nuestro país, que están concentrados en generar mensajes de odios y de rencor. Somos muchos más los buenos que estos que están hoy en día queriendo acabar con México. Y con esos muchos buenos vamos a sacar adelante a México. Y yo, por supuesto, quiero pues poner lo mejor de mí para desde mi trinchera apoyar esas causas que van más allá de la fuerza de un partido político. Es la fuerza de una ciudadanía que está consciente que hay que participar para sacar adelante a México. Perfecto, licenciado. Pues muchas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación No, de esta charla. Encantado de la vida de platicar contigo. Que sea la primera de muchas otras. Así será. Gracias. Así culminamos un episodio más de Hablemos con Acciones. Un abrazo, Omar del Buen Servidor. Hoy platicando con el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hasta la próxima. Abrazo para todos.